Yo creo que una sociedad mejora si hay oportunidades para la gente. Y yo creo que la educación es una oportunidad que se da, la gente la toma o no la toma. La educación es la base para mejorar la sociedad. Eso piensa nuestro personaje de hoy y en este programa estamos seguros de eso. Por eso hoy les traemos noticias y convocatorias educativas para que sigamos mejorando. Además, conoceremos la historia de esta antioqueña. Bienvenidos. Yo empecé a leer con mi mamá, que era maestra y que se había retirado de la escuela porque mi papá la había presionado a la hora de casarse, como se usaba en ese tiempo. Mi mamá nos enseñó a todos a leer y a mí muy tempranamente. A los 4 años yo ya estaba aprendiendo las primeras frases. Esta mujer nació en Amalfi, municipio del nordeste antioqueño. Su amor por la literatura y las enseñanzas de su madre la acompañaron hasta convertirse en la importante mujer que es hoy. En mi casa había una pequeña biblioteca con el Tesoro de la Juventud, que era básicamente donde yo leía. Y había una señora que se llamaba Doña Marucha ahí en el pueblo que alquilaba libros. Ella por iniciativa propia, primero en la parroquia y luego ella puso su propio, digamos, negocio, ¿no? Pero pagábamos unos centavos por un libro. Me pareció siempre algo muy lindo cuando me di cuenta que yo había aprendido a leer así. Yo emigré muy rápido, bueno, ahí entré al colegio, pero no duré más de 2 años probablemente y me fui a Bogotá y mi educación fue con religiosas. No creo que mi educación haya sido ni la más esmerada ni la más eficaz. Como todos los que hacemos un balance de cómo fue esa educación, yo me inclinaría a pensar que solo tuve unos muy pocos y buenos maestros. Yo era una niña sumamente curiosa, sumamente inquieta, pero inquieta en todos los sentidos. Era una persona también tendiente como a la indisciplina, probablemente porque me aburrían ciertas cosas y tenía como una capacidad de liderazgo para el bien y para el mal. Cuando estaba en lo que llamábamos segundo bachillerato, me echaron del colegio, lo cual pienso que debió ser un error terrible de esas personas, porque es que yo no era una mala estudiante, yo era una persona a la que le gustaba mucho la lectura y ciertas materias, otras no me gustaban, pero pienso que no me supieron seducir. Pienso que la educación es una labor de seducción del alumno y de estímulo del alumno. Lamento no haber tenido una educación laica. También porque había un componente ideológico que me llevó mi tiempo superar. Pero recuerdo algunos maestros con gran cariño. En un internado al que me mandaron después de que me echaron, mi profesor de literatura era una persona muy estimulante. No recuerdo ni su nombre, pero recuerdo la figura y recuerdo sobre todo los efectos de sus clases. Y luego ya tuve mejores maestros en la última etapa del bachillerato. Por ejemplo, me gustaba mucho la profesora de química y la profesora de física, materias que yo había odiado siempre. O sea que saco la conclusión de que si hubiera tenido buenos maestros de esas materias desde temprano, probablemente las matemáticas me habrían gustado más. Los grandes maestros incentivan el conocimiento y nos llevan a lograr grandes éxitos, en este caso para las mujeres que se destacan cada vez más por su talento. Piedad, por ejemplo, en la literatura y en las Olimpiadas del Conocimiento, las mujeres han ganado 5 de las 7 finales regionales que se han jugado hasta el momento.
La semifinal del Oriente la ganó Lina María Montoya Zuluaga. Ella cursa el grado 11 en el Colegio María Auxiliadora del Santuario. Tiene 17 años y le gustan las matemáticas, la física y la química. Su propósito es estudiar ingeniería física o astronomía con la beca que le dio el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Las Olimpiadas continúan su recorrido por las 9 regiones del departamento, buscando los integrantes de la Selección Antioquia del Conocimiento 2014. Y esta semana el turno es para el Valle de Aburrá, el 9 de octubre, y será transmitida en directo a las 8 de la noche por Teleantioquia, mi canal. Los 5 finalistas de esta región son Steven García Acevedo, grado 11, Colegio La Asunción, Copacabana. Sergio Suárez Zapata, grado 10, Gimnasio Los Alcázares, Sabaneta. David Arismendi Velázquez, grado 11, Colegio Tercer Milenio, Caldas. Juan Diego Mazo Vázquez, grado 11, Colegio La Salle, Bello. Samuel Escobar Aristizábal, grado 11, Colegio Colombo Británico, Envigado. Hola, mi nombre es Steven García Acevedo, tengo 16 años, soy del municipio de Copacabana y estudio en el Colegio La Asunción. Los invito para que este jueves 9 de octubre me apoyen en la semifinal regional del Valle de Aburrá a las 8 de la noche por Teleantioquia. Porque estudiar vale la pena. Ya estamos entrando en la recta final. ¿Quién ganará? ¡Pan! Pilas que el 23 de octubre será la gran final en Medellín. Ya volvemos con más en Estudiar Vale la Pena. ¿Quién ganará? ¿Quién será el ganador? ¡Qué emoción! Regresamos con Estudiar Vale la Pena y la historia de Piedad Bonet, una amalfitana que nos está contando su recorrido académico y profesional, cómo surgieron esos deseos de ser quien es hoy y cómo la educación puso su granito de arena para realizarse. Pero antes, les quiero contar que del 8 al 10 de octubre se realizará la primera cumbre por la educación Los Territorios Cuentan. Con una destacada programación académica se debatirá sobre la política educativa, la gestión desde los territorios, la resignificación del sentido humano y social de los maestros y la calidad de la educación más allá de las pruebas. Se presentarán programas y proyectos de Antioquia, Medellín y otras regiones invitadas que vienen transformando el aula y las instituciones educativas y creando oportunidades para los maestros, no solo desde la gestión pública, sino también desde el modelo de alianzas público-privadas por la educación. Inscripciones y más información en la página www.cumbreporlaeducacion.org. En Antioquia, la más educada, estamos trabajando para mejorar la educación, así que no dejen de participar en este encuentro. Con la participación de todos podemos fortalecer nuestros talentos y lograr nuestros sueños, así como Piedad, que no quería una carrera convencional y nada la detuvo en su camino. Pues yo ya tenía una vocación decidida, una vocación literaria, y entré a la universidad. Y puedo decir que yo entré siendo una persona a la universidad y salí convertida en otra. Eso lo digo, digamos, en términos absolutamente positivos. La universidad me transformó, me hizo una persona mucho más crítica, mucho más reflexiva, me abrió territorios hasta entonces desconocidos. Me parece, bueno, yo me imagino que hoy las condiciones han cambiado, que hay más estímulo a la investigación personal, que se respeta también más la idiosincrasia, digamos, a los chicos les dan unas libertades que yo no tuve. Yo escribí un libro sobre toda esa educación de mis primeros años y tuve experiencias tan aterradoras como que a las que no llevábamos la falda encima de la rodilla nos rompían el ruedo y nos dejaban como estigmatizadas durante todo el día con una falsa idea de la pureza, de la feminidad. Yo creo que desarraigar esas ideas de un país llevan varias generaciones. Todo en la vida necesita vocación y yo tenía una vocación literaria a toda prueba. De manera que yo tuve que enfrentarme con la voluntad de mi padre, que quería que estudiara cosas, digamos, económicamente productivas. De alguna manera también el recelo de mi mamá. Yo me casé cuando tenía 19 años y tuve mi primera hija cuando tenía 20.
O sea que yo estaba estudiando y tenía un hogar. Y muy pronto tuve que empezar a ver con economía familiar y todas esas cosas. Y dividirme en esos papeles no fue fácil. De manera que yo siempre pienso que necesita una especie como de fuerza y perseverancia y sueño. Súmale que yo tenía mis dudas muy grandes sobre mis propias capacidades. Yo creo que el peor enemigo lo tiene siempre uno adentro. Entonces yo durante mucho tiempo pensé que yo no iba a llegar nunca a ser la escritora que había soñado ser. Y cuando te digo durante muchos años, fueron por lo menos 10. No darse por vencida y vencer sus propios miedos fue fundamental para lograr sus sueños. Así como ella, todos tenemos nuestros miedos, pero con esfuerzo y dedicación se logran los objetivos. Además, cada día tendremos un nuevo reto por cumplir. Y yo fui profesora apenas salí de la universidad. Entonces yo tenía que preparar mis clases, tenía que corregir, me gustaba leer mis propios libros, quería leer para aprender de literatura, necesitaba tiempo para escribir y rápidamente tuve 2 niñas. No me voy a presentar como una heroína porque no se trata de eso. Probablemente cometí muchos errores. Probablemente de verdad no logré balance. Me costó mucho tiempo lograr eso, pero perseveré y no me arrepiento. Pero por otro lado, yo hice lo que se llama educación continuada, porque yo no dejé nunca de estudiar. Todo ese bagaje me sirvió mucho a la hora de escribir mis libros. Pasado un tiempo, tuve la necesidad de ampliar como el campo formal de mi conocimiento y se me ocurrió estudiar una maestría en teoría del arte y la arquitectura, porque toda la vida me encantó el arte y me daba como una tristeza terrible no tener como el sustento teórico suficientemente fuerte, a pesar de que yo había hecho mucha investigación en la universidad. Entonces me fui a la universidad cuando ya era más o menos vieja y hice esa maestría encantadora. Y bueno, como que hice más universal mi mirada. El estudio nos abre la puerta de las oportunidades, nos hace universales, como dice Piedad. Y la siguiente noticia es para todos aquellos que tienen en sus manos el futuro de nuestra sociedad. 148 directivos, rectores y rectoras de las 9 regiones del departamento se formarán en esta segunda cohorte del proceso de formación como líderes transformadores. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, la Universidad EAFIT y Empresarios por la Educación, formarán de nuevo en liderazgo educativo, pedagogía y gestión administrativa a quienes se movilizan para el cambio social educativo. Esta estrategia se implementa en Antioquia desde 2013 y surge como una oportunidad para innovar, proponer, crear, fortalecer los procesos institucionales y así aportar al mejoramiento de la calidad educativa del departamento. Yo voy a seguir aquí leyendo para mantenerlos informados. Ya regresamos con otra muy buena noticia aquí en Estudiar Vale la Pena. Buena no, buenísima. Si usted o algún conocido presentó las pruebas Saber 11 este año, preste mucha atención. El Ministerio de Educación Nacional anunció que estudiantes beneficiarios del Sisbén que hayan obtenido un puntaje significativo en las pruebas Saber 11 del pasado 3 de agosto podrán acceder a una beca de educación superior para cursar programas en instituciones acreditadas en alta calidad. Los resultados de las pruebas serán conocidos el próximo 10 de octubre. Así, los estudiantes que obtuvieron un puntaje superior a 310 y cuyo grupo familiar sea beneficiario del Sisbén podrán solicitar becas para programas de formación en 33 instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad o que se encuentren en proceso de recertificación.
Con este tipo de propuestas se promueve el acceso a la educación superior y se garantiza la igualdad de oportunidades. Y se demuestra una vez más que estudiar vale la pena, y vale la pena porque nos será útil todos los días de nuestra vida. O si no, vea, termine de escuchar las reflexiones de nuestra protagonista de hoy acerca de la educación. Yo sí creo que si la vida no es un estudio perenne de lo que nos rodea, sean cuales sean nuestros intereses, pues no vale mucho la pena. Vamos como nadando en la superficie y dejándonos llevar por una cotidianidad que a veces nos vuelve ciegos a los estímulos de todos los días. Yo creo que tenemos que repensar mucho la educación. Es más, cuando yo miro mi carrera de profesora, pienso que yo cometí errores también, presionada por los currículum. Por ejemplo, hubo tiempos en que mis muchachos se tenían que leer el Quijote completo porque eso era lo que se esperaba de ellos en un semestre. A mí hoy me parece eso un error colosal. Yo pienso que un profesor es en parte un actor que tiene que aprender de su voz, tiene que aprender de su expresión corporal. Yo siempre fui muy consciente de eso porque me gustaban los profesores muy dinámicos. El mejor consejo que me dieron me lo dio una alumna del colegio donde enseñé por primera vez, que di mi primera clase sentada. Y ella me dijo, Piedad, sería mejor que la clase fuera parada, ¿sí? Y yo le agradezco todavía eso hoy eternamente. Y de repente algún estudiante se atrevía a hacerme una crítica y yo incorporaba esa crítica, así me doliera en un comienzo. Yo digo que me habría gustado tener una mejor educación, que en el colegio hubiera tenido estímulos más definitivos, porque lo que hace la educación es que primero te abre panoramas y te hace avanzar más rápido, porque tienes dirección. Por eso me dicen, pero es que un escritor puede ser autodidacta. Sí, pero ese autodidactismo le puede hacer perder mucho tiempo. A mí me parece que es muy bueno estar en grupo, con un maestro que lidere, al que de alguna manera se le pueda llevar la contraria y haya un debate, y con un grupo de compañeros donde haya un diálogo. Yo digo que si eso hubiera sido un proceso más fuerte en mi caso, probablemente yo hoy habría leído más. Sí, habría descubierto más cosas. Yo tengo mucha ignorancia en cuestiones de ciencia y de esa naturaleza. Me habría gustado abrirme más al terreno a terrenos que admiro mucho, como la matemática, la física. Y me habría gustado una educación más deliberante en los tiempos del colegio. Pero eso vino finalmente, ¿no? Yo creo que una sociedad mejora si hay oportunidades para la gente. Y yo creo que la educación es una oportunidad que se da, la gente la toma o no la toma. Creo que si se crean condiciones básicas, económicas, para que la gente se pueda desentender de la supervivencia, o sea, lo más raso. La educación es algo por lo que mucha gente va a optar, porque es que mucha gente tiene que abandonar la escuela para ayudar a sobrevivir a la familia, muchachos de 14 y 15 años, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, primero, equidad, salud y educación. Esos tres elementos yo creo que hacen evolucionar a un país relativamente rápido. Para mí estudiar vale enormemente la pena. Da también disciplina, abre la curiosidad,
De repente podemos descubrir intereses que nosotros solos no habríamos descubierto. Y yo creo sobre todo que produce mucha satisfacción personal. Ver que uno se va formando y se va haciendo una persona más compleja, más crítica, capaz de no comer cuento, ¿sí? Y ser creativo, porque yo creo que una buena educación incluye la creatividad, una cosa que no siempre funciona en la escuela, desafortunadamente. Sin importar el área del conocimiento en que nos enfoquemos, estudiar nos ayuda a comprender y a respetar al otro, trabajar por nuestra sociedad y ayudar a que podamos vivir cada vez mejor. Cuando hay voluntad y pasión, es posible cumplir nuestros sueños y ayudar a que otros también los cumplan. Por eso estudiar vale la pena. Ustedes nos pueden escribir a estudiarvalelapena@teleantioquia.com.co, dejar allí sus sugerencias, inquietudes, comentarios o historias como las de Piedad Bonet, que nos demuestran una vez más que en Antioquia, la más educada, estudiar vale la pena. Visítanos a www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 y desde Medellín 409-9000. Antioquia la más educada.